Audiencia, bienvenidos una vez más a Terror Nocturno. Esta noche viajaremos a un pueblo donde la oscuridad todavía pesa, donde el monte guarda secretos antiguos y donde algo aprendió a caminar como nosotros. Prepárense. Mi nombre es Ernesto y lo que están a punto de escuchar no me lo contaron. Yo lo viví. Esto ocurrió en un pequeño pueblo de Veracruz, hace más de 30 años, cuando muchas calles todavía eran de tierra y no todas las casas tenían electricidad. En ese tiempo la noche era distinta. Cuando el sol se ocultaba, el mundo se quedaba completamente negro. No había focos que ahuyentaran la sombra, no había ruido de carros, solo monte, silencio y uno mismo. Yo era joven, trabajaba en el campo y regresaba tarde casi todos los días. Para ahorrar tiempo tomaba una vereda que atravesaba el monte. La gente del pueblo prefería rodear por la carretera, pero yo nunca creí en cuentos. Decían que por ese sendero se aparecía algo. Yo me reía. Hasta que empezaron las señales. La primera noche fueron los perros. Al pasar por cierto tramo comenzaron a ladrar de golpe. No era un ladrido común, era desesperado, agudo, como si vieran algo que yo no podía ver. La segunda noche no solo fueron perros, los caballos del rancho cercano comenzaron a relinchar inquietos. El aire se sentía más pesado, no corría viento, pero las hojas crujían suavemente, como si alguien caminara entre los árboles siguiéndome el paso. Aún así, seguí caminando. Entonces la escuché. Buenas noches. La voz venía detrás de mí, suave, dulce, demasiado tranquila para esa hora. Me detuve y volteé despacio. Era una mujer. Vestía una falda larga color oscuro, un suéter sencillo y un rebozo que le cubría el cuello y parte del pecho. Su cabello caía recto sobre los hombros. No llevaba lámpara, no llevaba vela, nada. Y aún así caminaba segura por el sendero lleno de piedras. Eso fue lo primero que me inquietó. Me dijo que también iba hacia el pueblo. Su tono era amable, casi familiar. Caminamos juntos. Me preguntó en qué trabajaba, si vivía solo, si tenía familia. Conversación normal, demasiado normal. Mientras hablábamos, comencé a notar algo extraño. El monte parecía más cerrado, la oscuridad más espesa. El sonido de mis pasos era claro sobre la tierra seca, pero los de ella no se escuchaban. Ni una piedra moviéndose, ni una hoja crujiendo. Intenté mirar hacia abajo disimuladamente, pero el rebozo parecía extenderse con la sombra, cubriendo más de lo que debería. A lo lejos, los perros comenzaron a ladrar otra vez, todos al mismo tiempo. La mujer dejó de hablar, el aire se volvió denso, me costaba respirar. Sentí un frío recorrerme la espalda. Ella comenzó a girar la cabeza hacia mí, muy despacio, demasiado despacio. Y fue en ese instante cuando comprendí que algo no estaba bien. Porque su cuerpo seguía apuntando hacia el frente, pero su rostro ya estaba mirándome directamente. No debía haber volteado. Su cabeza terminó de girar, pero su cuerpo no. Su rostro quedó mirándome directamente, mientras sus hombros seguían apuntando hacia el frente del camino. La sonrisa que antes parecía amable, ahora se estiraba demasiado, como si la piel no estuviera hecha para sostenerla. Sus ojos no reflejaban la luz de la luna. Eran opacos, oscuros, vacíos. Intenté convencerme de que era la sombra, el cansancio, la sugestión. Pero entonces noté algo peor. Sus pies, o más bien, su pie. La falda comenzó a moverse con una brisa que yo no sentía en el rostro. Se pegó a su cuerpo por un segundo, lo suficiente para mostrar lo imposible. Solo tenía una pierna, delgada, rígida. Terminaba en algo que no parecía un pie humano, sino una forma dura, curva, como una pezuña seca golpeando suavemente la tierra. Y aún así, avanzaba. No caminaba como alguien cojo, no saltaba, se deslizaba en pequeños impulsos suaves, casi flotando. Mi garganta se cerró. Intenté rezar, pero no recordaba ninguna palabra. Ella dio un paso más cerca. No escuché nada, ni crujir de hojas, ni tierra moviéndose. Silencio absoluto. Fue entonces cuando me di cuenta de otra cosa. El camino había cambiado. Ya no reconocía los árboles. El sendero era más angosto, más oscuro. La luna parecía más lejana, como si el cielo se hubiera apagado.
¿Por qué tienes miedo?, preguntó con esa misma voz dulce. Pero ahora su voz no salía de su boca. Sonaba alrededor, a mi izquierda, a mi derecha, detrás de mí, como si el monte entero estuviera hablando. Sentí un golpe seco en el pecho, como cuando el corazón late demasiado fuerte, y en ese instante mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí. No recuerdo haber decidido hacerlo, solo corrí. Las ramas me golpeaban la cara, las piedras me hacían tropezar, la lámpara que llevaba cayó al suelo y se apagó, dejándome en una oscuridad total. Pero mientras corría, escuché algo que me heló la sangre. No eran pasos persiguiéndome. Era una risa baja, satisfecha, que se movía entre los árboles. Miré hacia un lado y la vi entre los troncos. No avanzaba corriendo, simplemente aparecía más adelante cada vez que yo giraba la cabeza. Una vez la vi apoyada en un árbol, torcida. Otra vez más adelante del camino, como si supiera exactamente hacia dónde iba yo. El aire se volvió más frío. Mis piernas comenzaron a fallar. Sentía que el monte me cerraba el paso. Y entonces comprendí algo aterrador. Yo no estaba escapando. Ella me estaba guiando. De pronto tropecé y caí contra una piedra grande. Me arrastré detrás de ella, temblando, esperando sentir una mano en mi hombro. La risa se detuvo. Silencio. Solo escuchaba mi respiración descontrolada. Pasaron segundos, o quizá horas. Y entonces, muy cerca de mi oído, escuché un susurro. Todavía no. Sentí su aliento frío, pero no había nadie visible frente a mí. El miedo fue tan fuerte que creí que mi corazón se detendría ahí mismo. Y justo cuando pensé que esa cosa me iba a tocar, el canto lejano de un gallo rompió la oscuridad. El primer sonido del amanecer. La presión en el aire desapareció. La risa se alejó perdiéndose entre los árboles. Pero yo sabía algo. Eso no había terminado. El canto del gallo volvió a escucharse, esta vez más claro. No sé cuánto tiempo permanecí detrás de aquella roca, abrazándome las rodillas como un niño. El cielo comenzó a aclararse lentamente, primero en un tono gris apagado, luego en un azul frío que anunciaba el amanecer. El monte volvió a sentirse normal, demasiado normal. Los grillos regresaron, un viento ligero movió las hojas, todo parecía igual que siempre, como si nada hubiera ocurrido. Me puse de pie con las piernas temblando. El camino frente a mí ya no era ese sendero cerrado y oscuro, era la vereda conocida que yo había recorrido durante años. Eso fue lo primero que me hizo sentir un miedo diferente. Si todo estaba igual, entonces ¿dónde había estado? Caminé de regreso al pueblo sin mirar atrás. El sol salió por completo cuando estaba llegando a las primeras casas. Algunos vecinos ya barrían sus patios. Me miraron extraño. Uno de ellos fue el primero en hablar. ¿Qué te pasó? No entendí hasta que vi mis manos. Estaban llenas de moretones, raspones en los brazos, la camisa rota. Tenía marcas en el cuello como si algo me hubiera sujetado, pero yo no recordaba haber sido tocado. Llegué a mi casa y mi madre soltó un grito al verme. Me sentó en una silla y comenzó a rezar sin preguntarme nada. Yo solo podía repetir una frase. No estaba sola, no estaba sola. Ese día no salí, tampoco el siguiente. Los perros del rancho vecino estuvieron inquietos toda la mañana. Ladraban hacia el monte, exactamente hacia la parte del sendero donde yo la había visto por última vez. 2 días después, un hombre del pueblo desapareció. Decían que lo habían visto caminar tarde por esa misma vereda. Algunos juraban que no iba solo, que iba hablando con alguien, con una mujer. Nadie volvió a encontrarlo. Ahí fue cuando entendí que lo que me susurró aquella noche no era una amenaza, era una advertencia. Todavía no. No me había dejado ir por compasión, me había dejado ir porque no era mi momento. Desde entonces jamás volví a caminar solo por el monte. Nunca más me burlé de las historias del pueblo, y cada vez que escucho perros ladrar desesperados en la madrugada, siento ese mismo frío en el pecho. Porque en los pueblos uno aprende algo tarde o temprano. Las cosas que caminan en la oscuridad no siempre buscan matarte. A veces solo quieren que sepas que existen. Y cuando te dejan vivir, es para que recuerdes que la próxima vez podría no haber amanecer.